Hola devs, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. En el video de hoy continuaremos con la maquetación del proyecto Planty. Por acá les dejo el video número uno donde configuramos el proyecto y explicamos el por qué estamos trabajando en este proyecto. Entonces, pues la misión de hoy sería montar el logo y terminar el menú. En el video pasado la idea era hacer el menú, pero tomó pues un tiempo configurar todo el entorno. Ya lo tenemos configurado. También les voy a dejar en la descripción el repositorio. Ya está subido en el repo de Hola Devs para que ustedes puedan ver el código y pegarle una revisada. Entonces por hoy los objetivos son montar el logo, montar la línea del hover y acabar esta tarjeta de Help Center. Entonces para ello vamos a nuestro código. Como vemos yo tengo mi rama main. Entonces vamos a crear una nueva rama. Vamos a hacer un git checkout -b para crear un nuevo branch, una nueva rama en git. Y le vamos a poner us finish menu. Voy a iniciar mi servidor web con live server. Acá ya está. Como vemos, esto es lo que habíamos logrado en el video pasado. Yo por acá tengo el logo. Lo extraje. Entonces lo que voy a hacer es voy a copiar esta imagen. Voy a ir a mi carpeta de Planty y vamos a crear un nuevo folder que se va a llamar images y aquí vamos a cargar todas las imágenes. Entonces acá lo vemos, images, vamos a agregarlo acá. Recordando el video pasado habíamos creado un app y habíamos creado este div en el que teníamos la imagen y el título. Entonces vamos a agregar aquí la imagen, sería ./images logo planting. En el ad les recomiendo siempre dejar una descripción para que los motores de búsqueda tengan textos con los que identificar las imágenes y puedan posicionar las páginas. Es muy importante que todas nuestras imágenes tengan un atributo alt. Se utiliza para que los exploradores, los buscadores web, robots y demás puedan detectar el tipo de contenido en nuestra página y darse a una mejor idea de qué contenido ofrecemos para que las personas que nos busquen o que busquen en el navegador puedan encontrar la página web más fácil. Acá tenemos el título, vamos a darle ya el color, entonces sería un text primary. Aquí tenemos el verde y vamos a darle un tamaño. Entonces podría ser un text 3XL y viendo la imagen es Planty con P mayúscula y un punto. No hemos corrido nuestro servidor de CSS npm run dev para que post CSS escuche los cambios. Acá ya está. Vamos a darle un font weight bold. Ok. Y a nuestra imagen podríamos agregarle una clase y agregar el ancho y el alto con CSS, pero siempre les recomiendo en lo posible dejar el atributo width en la imagen para que cuando el navegador renderice el HTML sepa qué tamaño darle directamente a la imagen y no necesite de CSS para poder renderizar. Esto nos ayuda en el performance y en la puntuación del page speed de Google. Son de pequeños detalles que les voy a ir pues dando mientras los videos. Y más adelante vamos a hacer obviamente un video de cómo optimizar nuestra página web en pues tanto en el SEO como en la velocidad. Vamos a darle un ancho de 150. Como es un atributo HTML, por defecto él toma píxeles. Es bastante, es mucho. Creo que son solo 50. El logo es bastante pequeño.
es más pequeño. Y vemos que tenemos un div, bueno, un cuadro redondeado para este círculo. Entonces démosle a este 25 y vamos a agregar un div para contener la imagen. Entonces yo podría poner bg primary como una clase para que tome el verde primario que tenemos. Vamos a mover la imagen adentro y tenemos la opción de bg opacity para darle una opacidad a este color. Vamos a dársela de 15. Y debemos darle un padding. Vamos de un padding de unos 12 píxeles por cada lado. Ok, acá ya va tomando forma. Vamos a darle un border radius de 8 píxeles. Ok. No, este es el right width. Creo que en Tailwind es rounded. Exacto, rounded. LG para los 8 píxeles. Creo que tenemos que rondear más las esquinas. Tal vez XL. Sí, mucho mejor. Y una margen a la derecha de 8 píxeles, puede ser. Perfecto. Entonces, como vemos, ya se parece. Pues la fuente aún no la ha tomado. Eso es porque nuestro CSS deberíamos también de darle esto a los títulos para que tenga la familia Roboto. Ok. Ahora, si vemos tenemos demasiado espacio en el padding del NAP, vamos a disminuirlo. Padding 8. Sí, padding 8. Ya habíamos hecho nosotros el efecto hover, pero pues vamos a agregarle la línea. Entonces para ello lo que hemos hecho es en el IA, o sea, cuando se hace hover sobre la etiqueta A, hover es pasar el mouse sobre la etiqueta, cambiamos el color a texto primario. Lo que podríamos hacer es agregar un pseudo elemento. ¿Qué es un pseudo elemento? Es un elemento que se puede crear con CSS en el HTML, en el DOM, y podemos darle ciertas propiedades. Es muy útil cuando necesitamos agregar líneas, elementos, contenido, texto a través de CSS dinámicamente sin utilizar HTML. Entonces vamos a verlo. Dentro de la etiqueta A, si nosotros inspeccionamos acá nuestro NAP, vamos a ver que tenemos li y el A está dependiendo de el A, como es un link, no tiene todo el ancho del li. Como vemos, li sí lo tiene. Aquí podemos hacer un cambio y es que yo le di el padding completo al menú, pero pues de esta manera no vamos a poder montar nuestra línea sobre el borde. Podríamos hacerlo con un position absolute y moverlo, pero pues nos queda mejor darle el padding directamente sobre el li en lugar de trabajar esta distancia con el link. Entonces vamos a verlo. Al menú le voy a remover este padding. Entonces teníamos que eran P8. Entonces lo que vamos a hacer es a este div de aquí le vamos a poner esta clase para que alinee el logo. Y a nuestros ítems, entonces podríamos darle el padding directamente a cada li.
tendríamos un px de 8. Listo. Y entonces vamos a inspeccionar y vamos a ver la diferencia. Entonces, de esta manera ya no el contenedor global tiene el padding, sino lo tenemos acá directamente. Y esto nos permite agregar el pseudoelemento. Vamos a agregarlo acá. Vamos a agregarlo dentro del... Entonces vamos a agregar el pseudoelemento dentro de la A y vamos a ver cómo lo podemos montar en el borde. Entonces para el pseudoelemento lo que vamos a hacer es menú liam. Podríamos usar before. Vamos a agregar el pseudoelemento antes. Para ello un pseudoelemento debe llevar la etiqueta content. Podríamos usar las comillas vacías o un punto como ustedes quieran. Y aquí ya podríamos darle un ancho. Vamos a darle un width de 4 píxeles. Vamos a darle un height de 20 píxeles. Y sabemos que tenemos un background color. Bueno, podríamos utilizar las variables de Tailwind. BG primary. Vamos a ver esto que nos ha generado. Acá tenemos nuestro pseudo elemento. Ok, es @apply. BG primary. Y pues aún no se ve porque tenemos que darle un tipo display block. Y deberíamos de ponerle un position absolute. Y vamos a utilizar left 0. Y acá ya tenemos nuestro pseudo elemento, nuestra pequeña línea. Como vemos igual este es una línea mucho más alta, entonces pongámosle unos 35 píxeles. Y tiene los bordes redondeados, border radius. Entonces podríamos ponerle 0 píxeles, 10 píxeles, 10 píxeles, 0 píxeles. Esto indica el redondeo de cada esquina. Entonces vamos a ver cómo queda. Ya tomó el redondeo, se alcanza a notar. Pero es un redondeo muy pequeño. Creo que el ancho es más ancho. O sea, podríamos darle un width de unos 6 píxeles. Y listo, ya tenemos este pseudo elemento. La cuestión con él es que se está viendo. Entonces podríamos darle un opacity 0 para que quede invisible. Y cuando hacemos el hover, entonces lo que vamos a hacer es hover, dos puntos before, y le vamos a dar una opacidad de 1. Y ya está funcionando. Entonces nuestro menú se ve de esta manera. Ahora, el pseudo elemento se ve más abajo. Entonces vamos a verificar si tal vez debamos darle un bottom o un top para alinear los elementos. Aquí en el lim, lo que podemos hacer es en la etiqueta A, vamos aquí a esta opción hop, y vamos a activar la opción hover para que el navegador simule que estamos haciendo un hover siempre. Y vamos a ver. Es posible que vamos a aprovechar el li y darle un display flex. Vamos a hacer la simulación acá, display flex, align item center. No lo afecta. Muy probablemente pues eso lo debería hacer la A. Entonces hagamos la prueba acá. Display flex, align items center. Y ya como vemos se alinea todo.
Entonces vamos a aprovechar esto. Entonces vamos a hacer un apply. Entonces va a ser flex items center. Y ya mucho mejor. El cambio aún se ve muy brusco, es normal. Para ello debemos es definir la transición, no la transformación. Entonces vamos a utilizar la propiedad transition. Podemos dar el tipo. Entonces creo que funciona color. Y el tipo. Entonces easy, un segundo, vamos a ver si funciona. Sí, como vemos es muy suave el cambio de color de texto. Él lo está haciendo en un segundo, obviamente es mucho tiempo. Entonces podríamos darle tal vez 300 milisegundos. Mucho más suave. E igual podríamos hacerlo con el objeto before. Y acá utilizaríamos opacity. Podríamos también utilizar all como propiedad y eso agregaría este tiempo y ese tipo de transformación a todas las propiedades. Pero por rendimiento es mejor especificar la propiedad cuando sea posible. Muy bien. Entonces ya tenemos un menú más estilizado y con este bonito efecto de hover. Ahora vamos a hacer finalmente esta carta. Entonces vamos a analizarla. Y tendríamos un contenedor, un div. Diría yo que acá tendríamos un círculo blanco y dentro un círculo verde y dentro el icono. Entonces tendríamos, podemos decir que es un div, otro div y el icono. Entonces tendríamos, acá tendríamos dos div y el icono, el div principal que contiene un título, puede ser de tipo H5, H6, texto y un botón. Y podríamos con pseudo elementos hacer estos pequeños círculos para darle el estilo, o podríamos exportar un fondo con los círculos y agregar. Vamos a hacer el ejercicio con los pseudo elementos. Entonces para ello vengo aquí a mi HTML y vamos a definir la estructura. Aquí habíamos dejado este settings y no está tomándonos el icono. Vamos a ir a Font Awesome. Y creo que es Help. En la sección de Free. Ah, es Question. Ok, fue un error mío. Acá es Question. Ok. Acá tenemos nuestro icono. Yo había copiado un elemento de link. Entonces, como hemos visto, vamos a crear un div. Le vamos a llamar card help. Esa tarjeta de ayuda. Adentro ya hablamos de que vamos a crear un div. Sería el círculo blanco. Entonces podríamos ponerle como .white circle. Adentro vamos a crear otro div. Y luego vamos a agregar el icono. Perfecto. Esto lo podemos agrupar en un paréntesis. Porque a la par del círculo blanco vamos a agregar el título, un H6. Vamos a agregar un texto, podría ser una P. Y vamos a agregar un botón. Vamos a ver si esta lógica nos funciona. Entonces, como vemos, tenemos un div que sería el del fondo blanco. Este div puede ser el verde, no leí una clase y ya vamos a ver por qué. Y este sería el icono que tenemos acá abajo. Tendríamos el título H6 que viene siendo este texto que dice Help Center. Yo lo puse H6 pero podría ser un H5 fácilmente. Help Center.
Vamos a poner este texto, dice having trouble in Planty, please contact us for more questions. Entonces sería aquí having problems in Planty. Having trouble in Planty. Trouble. Please contact us for more questions. Podríamos dar un BR. Pues un salto, un enter. Dice, please contact us for more questions. For more questions. Punto. Y el botón que dice Go to Help Center. Aquí lo tenemos. Bueno, yo le puse un botón, pero realmente es una A. Lo pensé como si fuera es un botón, pero pues en realidad es un href. Y aquí sería Go to Help Center. Porque es un link, una href y no un botón. Los botones en HTML se utilizan más que todo para formularios o para ejecutar acciones con JavaScript. Como esto es un ejercicio práctico, pues muy seguramente debe existir una página que se llama Help Center y pues solo vamos a hacer la redirección allá. Esta etiqueta nos está sobrando y vamos a ver cómo se está viendo. Acá lo tenemos. Si vemos toda la orientación está al centro, entonces podríamos sacar help. Le agregué esta clase porque este elemento va a tener más estilos. Entonces podríamos utilizar aquí apply. Cuando me refiero a más estilos es muchas propiedades. Entonces tenemos que todo lo que está dentro debería ser text center. Tiene un BG primary. Por ende, al tener el fondo verde, bueno, acá se utiliza un color gris, no hay problema. Entonces no es el color verde primario. Veamos si en nuestro archivo de Tailwind tenemos un color verde. Habíamos definido light green. Entonces podríamos utilizar light green. Guardo. Y acá lo tenemos. Tendríamos un padding. Pues podríamos ponerle un padding relativo acá de unos... Veamos, unos 8 píxeles, creo yo. Es un borde redondeado. También de unos 8 píxeles. Ok. Ahora vamos a montar el white circle. Entonces para ello acá agregamos white circle. Entonces obviamente vamos a tener un BG white. Entonces acá está. Como vemos, como es un div, ocupa el 100% porque es un tipo bloque. Entonces para que sea un círculo perfecto siempre se recomienda dar un ancho y un alto fijos. Vamos a utilizar 50 píxeles y vamos graduándolo. Acá vemos que es rounded full porque es un círculo completo. Ok. Vemos que al darle un ancho fijo no se centró porque es un tipo bloque, entonces siempre va alineado a la izquierda. Podríamos utilizar margin auto. Y como vemos en la imagen, lo tenemos desfasado. Entonces vamos a utilizar aquí la propiedad margin top negativo. Sería el primer elemento. Margin recibe 4 números. Entonces podría yo utilizar esto así. Este primer número se refiere al borde, a la margen de arriba. Y va moviéndose al sentido de las manecillas del reloj. Entonces arriba, derecha, abajo, izquierda. Si yo especifico solo 2 números, el CSS lo que va a hacer es el primer número va a tomar arriba, abajo y el segundo derecha, izquierda. Como yo quiero que derecha e izquierda sea automático, ya van a ver por qué.
Entonces voy a darle así. Y la margen de arriba quiero que sea negativa. Vamos a darle menos 20 píxeles. Y de abajo 0 píxeles. Lo que va a hacer es tener una margen negativa arriba, a los dos lados auto, y si establezco el tercer parámetro sobrescribo bottom. Vemos que se alcanzó a desfasar, pero no lo que queríamos. Tal vez sea un desfase de unos 35 píxeles. No, no es tanto. 25. Ok. Y ahora pues tenemos que decirle que esto va a ser un display flex para que nos podamos entrar los ítems de adentro. Y vamos a darle un item center y un justify center. Y ya nuestro icono está centrado. Ahora vamos a hacer el círculo verde. ¿Por qué no le puse una clase que fuera como green circle? Vamos a aprovechar CSS y vamos a hacer esta estructura white circle, y adentro, como solo hay un div, pues voy a aprovechar esto. No necesito crear otra clase. Entonces aquí vamos a darle apply bg primary. Creo que sí es primary. No, es light green. Y a este le vamos a dar un width. Era de 50, entonces démosle tal vez un width de 30. Y un height de 30 píxeles. Eso lo que va a hacer es que automáticamente, como el width es de 50, nos va a dar una margen de 20, es decir, 10 y 10 a cada lado. Es más, está muy pequeño. Bueno, démosle el border radius, entonces este es rounded full también. También es de tipo flex para que nos entre el icono. Item center y justify center. Perfecto, ya lo vemos. Acá tendríamos más distancia, entonces efectivamente nos quedó muy grande. Podríamos poner 20 y 20. Ya es muy pequeño, 25. Y vamos a darle a él de una vez un font bold. Entonces, bueno, acá leyendo en internet dice que podríamos utilizar esta propiedad, pero solo funcionaría obviamente con navegadores de WebKit. Probemos. Y no quiero que sea white, sino tal vez black. Veamos. Perfecto, si funciona. Démosle solo un borradondeado de un píxel adicional. Ok. Ahora vamos a darle una sombra al círculo blanco. Para eso podemos utilizar la propiedad box shadow. Y este box shadow, vamos a ver en la documentación oficial, recibe varios parámetros, entre ellos el color, la posición en X, posición en Y número de el blur. Entonces, como vemos acá, tendríamos posición en X, offset en Y. El blur sería el difuminado, que tan difuminado está. El spread es que tanto espacio va a ocupar, y el color. Voy a copiar esta propiedad ya que está acá y veamos cómo se ve. Tendríamos ese tipo de sombra. Entonces vamos a jugar con los parámetros. Yo diría que en X no tiene desfase. Le daría un desfase mayor abajo y mayor amplitud y mayor difuminado. Tal vez serían unos 10, tal vez 4. Y copiemos esta misma propiedad para nuestro código. Entonces lo que hicimos fácilmente fue, no tiene desfase en X, 7 desfase hacia abajo, 10 píxeles de difuminado y 4 píxeles que va a abarcar la sombra. Y pues un color negro con opacidad del 20%.
Ahora vamos a darle un espaciado bastante alto. Aquí podríamos aprovechar este H5 y darle las clases acá. Entonces podríamos tener un MT de unos 20 píxeles. Este es un font bold. Démosle un alto text LG. Un alto no sino un font size un poco más mayor para que destaque más. Es más, creo que puede ser un poco mayor. O sea, tendríamos LG son 18 píxeles, XL son 20 píxeles. Ok. Y vamos a darle un margen hacia abajo, un MB de unos 8 píxeles. Perfecto. El texto de acá, como lo vemos, es muy delgado y es en color grisáceo. Creo que, no, creo que sí es text. Utilicemos text y ya vamos a ver cómo se ve. No, mentiras, debe ser TextNav. Sí, es el grisáceo. Esta sería una font tint. Es muy delgada. No, tampoco tan delgada. Font light. Ok. No, tiene un poco más de grosor. Entonces sería font normal de 400. Ajá. Y vamos a darle estilo al botón. Entonces este sería el botón. Podríamos darle aquí una clase GoTo. Y acá agreguemos eso. A.GoTo. Vamos a darle entonces una margen de arriba. Bueno, utilicemos Tailwind. De unos 12 píxeles. Tiene un fondo blanco, BG White. Es redondeado LG. Tiene un padding. Entonces podríamos darle un padding. Normalmente los botones como vemos tienen un padding menor en la parte de arriba abajo que a los lados. Entonces podríamos utilizar un PY tal vez 1, es decir 4 píxeles arriba, 4 píxeles abajo. Y un PX sí mucho mayor, tal vez un PX 6. Veamos el resultado. Como vemos tiene el mismo ancho que el texto. Aquí pues nuestro nav aún no tiene un ancho fijo. Yo lo había definido el 20%, entonces según la pantalla obviamente se va a abrir más el texto. Esto lo podríamos solucionar dándole al div verde más padding, tal vez un P4. E inclusive me atrevo yo a decir que de abajo deberíamos darle más padding, tal vez un 8. No, entonces acá utilizamos 6 hacia todo. Y pues vemos que el círculo bajó un poco, es normal, porque pues le estamos dando más espacio arriba, entonces unos 40 píxeles. Ok. Vamos a darle una margen a nuestro botón, un poco mayor, y más padding hacia los lados. Acá al parecer no toma la margen porque es un link. Debemos decirle que sea display block. Ok. Del alto un poco más de margen. Y se parece, pues es un resultado bastante, un poco parecido. Aún le faltan más detalles. Como vemos la tarjeta es más alta.
no es tan cuadrada. Esto pasa porque el Help Center tiene mucho más espacio. Entonces Help Center vamos a aprovechar tal vez un MT8. Tal vez MT12 y MBD4. Y como vemos, bueno, acá se nos está saliendo del nav. Ahí pues nos hace falta darle mucho más espacio entre el settings y... O sea, Car Help debe tener una margen mucho mayor en la parte de arriba. Pues no le hemos ni siquiera dado una margen. Margen de 8, MT8. Ok, parece que es más. Es un MT16. Y nuestro nav se está cortando porque le habíamos dicho que tomara el 100% de la pantalla. Vamos a darle auto porque ya nuestro contenido superó la pantalla. Si la instrucción de nosotros fuera que el nav no puede superar el 100% de la pantalla, pues tendríamos que empezar a angostar ciertos espaciados que ya le dimos. Por ahora voy a dejarlo de esta manera. Y vamos a crear los pseudoelementos como parte final para el fondo. Entonces, acá en el div de Car Help vamos a agregar los dos pseudoelementos. Vamos a aprovechar el pseudoelemento after. Entonces vamos a darle un content vacío. Vamos a darle un width de 50 píxeles, un height de 50 píxeles. Vamos a utilizar apply, entonces este es rounded full. Y vamos a aprovechar que tenemos acá la imagen y vamos a inspeccionar ese verde. No creo que tengamos ese color mapeado a uno de nuestros colores. Entonces aquí voy a agregar la propiedad color, red, click, utilizo el cuentagotas. Tuve que utilizar Firefox para encontrar el color, ya lo tengo acá. Entonces nuestro tailwind vamos a agregarlo acá. Podríamos ponerle como tal vez green help. Listo, entonces acá nuestro pseudo elemento, vamos a decir que el VG va a ser un green help. Listo. Y vamos a ver si acá se está generando en car help, debe estar nuestro pseudo elemento, acá está. Entonces lo mismo que el anterior, no le hemos dicho que sea de tipo bloque, debería tener una posición absoluta. El after, como es el de después, entonces se renderiza al final del elemento. Entonces quiero que sea el círculo de abajo. Para eso entonces le voy a decir que sea right 0, bottom 0. Y bueno, acá help nos toca decirle que tenga un position relative. Exacto, eso era lo que hacía falta. Entonces debe ser relative. Siempre que tengamos un objeto, o bueno, un elemento absolute, el padre debe ser relativo si queremos que se mueva solo dentro de ese elemento. Es decir, nuestro div verde va a ser relativo y el círculo es absoluto y se va a mover solo dentro del área verde. Aquí podríamos utilizar lo siguiente, y es que right está bien. Podríamos darle un right negativo, tal vez de un -10 y un -10 acá. Vamos a hacerlo. Bueno, lo primero es que está muy pequeño. Digamos que sea de 150 por 150. Ahí. Acá 150 por 150.
Ujú. Vamos a darle un desfase aquí nosotros utilizando esta herramienta. Vamos a darle un desfase de -30 y -30. Es más, de abajo creo que es un poco más. Podríamos decir que es un semicírculo. Entonces podría ser -50 y -50. Ok. Entonces acá sería bueno, ya no sería right y bottom 0. Sería un right de -50 píxeles y un bottom de -50 píxeles. Y entonces pues van a decir, bueno, pero el círculo se ve así, no se debería ver así. Para ello entonces lo que vamos a hacer, utilizamos un z-index 0 para que quede en la última capa. Y a Carger le voy a poner un overflow hidden para que corte cualquier elemento que se sale del contenedor. Y a nuestro botón A le vamos a dar un z-index de 1. Bueno, acá Tailwind nos da un z-index de 10. Acá cuando se genera un error debemos detener el servidor y volverlo a arrancar. Listo, tenemos un z-index de 10. Y acá debe estar haciendo falsa un position relative. Perfecto, si era eso. Cuando utilizamos z-index también debemos tener una posición definida. Entonces puede ser relativa o absoluta. Y pues ya podríamos jugar acá con la posición de este pseudoelemento. Lo que debemos es darle la mitad. 150, 150, entonces de 75 y 75. Sí, funciona. Bueno, en teoría el círculo al parecer entonces es más grande. Probemos 300, 300 y 150 para cada uno de estos. Bueno, ya ahora es exagerado. 200, 200, 100 y 100. Mucho mejor. Y ahora vamos a hacer lo mismo con el círculo de arriba. Podríamos copiar esto. Utilizamos before. Y pues este ya no va a tener un right de -100. Podemos utilizar left. Y acá top. Veamos el resultado. El círculo de arriba es mucho más pequeño. Acá sí podríamos utilizar el 150, el 75 y el 75. E inclusive como vemos el de arriba no está totalmente centrado. Entonces podríamos darle -100 y -100 como estaba. Para que sea más oculto. Y obtenemos un resultado pues bastante parecido. Ahora tendríamos un problema porque pues obviamente el círculo blanco se ve más pequeño y se cortó por el overflow hidden. Podríamos hacerlo un poco más grande. Así, sí queda mucho mejor. Acá también deberíamos ampliar el tamaño de este. Listo muchachos, ya lo he logrado. Tuve que pausar el video y pensarlo bien. ¿Cómo lo solucioné? Tuve que cambiar un poco la estructura del HTML. Entonces encerré toda la tarjeta de ayuda en un div de clase relativo. Saqué el círculo blanco, ¿cierto? Y pues queda sobre la tarjeta. Es decir, quedaría el círculo y debajo la tarjeta.
A la tarjeta le he removido el margen top que tenía. Y pues ya quedaron pegados los elementos, entonces en vez de darle un margen negativo hacia arriba, se lo di hacia abajo. Un Z-index al círculo blanco con posición relativa y un Z-index de 10 con posición relativa al otro. Es decir, tendríamos el div relativo, que es el contenedor, el círculo con margen negativo como vemos, y la tarjeta verde que tiene el fondo con los pseudoelementos, y el círculo al tener una margen negativa la tarjeta sube, dándonos este bonito efecto muy parecido. ¿Sí? Tal vez de pronto exageré un poco en el tamaño y eso, pero es un resultado bastante parecido. Volvemos a lo mismo, estamos en un ejercicio para que ustedes vean más o menos el proceso de cómo funciona todo esto de la maquetación y de cómo pues se trabajaría en un desarrollo de interfaz. Entonces pues este es el resultado que hemos logrado en este video. En el siguiente video pues ya nos enfocaríamos en el header. De pronto puliremos algunas cosas. En este trabajo siempre llegamos a un objetivo y pues en la siguiente revisión visualmente de pronto vemos más ajustes que podamos hacer. Entonces los iremos haciendo. Muchas gracias por ver este video, por quedarse hasta aquí. Espero les haya gustado. Si tienen observaciones, comentarios, inquietudes, por favor déjalas en los comentarios. Sé que pronto estos resultados se pueden obtener de otras maneras. Podríamos estructurar el HTML de otra manera. Es lo bonito del desarrollo. Cada persona puede pensar una solución, estructurarla. Siempre encontraremos soluciones más óptimas. También encontraremos soluciones menos óptimas. Pero pues esto es lo que se hace en el desarrollo de software. Muchas gracias por ver el video, por quedarse hasta aquí y nos vemos en la próxima.